Ujú. Y ya, comenzamos entonces. Estamos con Gonzalo Palma, quien es académico del Departamento de Física de la Facultad de Ciencias Físicas y Matemáticas de la Universidad de Chile. Él es brillante, tengo que decirlo, lo conozco cuando estuvimos juntos en la Universidad Católica hace mucho tiempo y luego de eso se fue a hacer su doctorado en Cambridge, así que imagínense de lo que estoy hablando. Y lo más especial que tengo que destacar de él es que explica demasiado simple. Cosas que son realmente muy difíciles de explicar, él las puede explicar muy bien. Así que todos los que están aquí, espero que puedan aprovechar la ocasión. Como les decía, ya tenemos una lista larga de preguntas, pero hay varias que son bien interesantes. De todas formas, si tienen más preguntas, las pueden ir anotando como comentario. Y nuestro estudiante de doctorado, Camilo González, va a estar ahí atento para anotarlas en la lista que tenemos y poderlas ir cubriendo una tras una. ¿Ya? Así que vamos a conversar. Vamos a empezar entonces con la pregunta crucial. En Ujú. palabras simples, ¿qué es la cosmología? ¿Qué es la cosmología? Ya, yo creo que la forma más sencilla de plantearlo es que es una disciplina donde las preguntas que intentamos responder tienen la palabra universo en ellas. Ok. Eso es, cualquier pregunta que tenga la palabra universo entra en nuestro ámbito, en el ámbito de la cosmología. Por ejemplo, ¿cómo se originó el universo? Una pregunta para nosotros, para Sí, cosmólogos y cosmólogas. Bueno, cualquier pregunta que tenga la palabra universo. ¿Qué tan grande es el universo? ¿Qué tan antiguo es el universo? muy bien. Sí, y muchas veces la gente pregunta, bueno, ¿cuál es la diferencia entre cosmología y astronomía? Ah, no hay un límite muy claro, es decir, interactuamos mucho con los astrónomos y entonces realmente es muy gradual, digamos, hay una transición muy suave entre ambas disciplinas, pero lo esencial es que las preguntas tienen que tener la palabra universo para que sean nuestras, digamos. Me gustó tu respuesta, te la voy a robar ¿Ya? cuando me pregunten a mí. Ok, ya, la siguiente pregunta, ¿qué es lo que te interesa investigar a ti? Ya, a ver, yo estoy en el lado más teórico de la cosmología. En verdad, yo provengo del ámbito de la física teórica. Ahí me crié. Entonces, mis primeros pasos los di en lo que se llama física de altas energías y ah, física de partículas, gravitación pura. Y ahí me fui metiéndose la cosmología. Entonces, mis intereses realmente están mucho más en las preguntas fundamentales de la cosmología. Por ejemplo, eh, ¿cómo fue el origen del universo? ¿Ya? Si es que tuvo un origen. Y entonces, yo me considero un experto en los primeros instantes del universo. Ahí está mi territorio. Y Muy bien. entonces, técnicamente, lo que decimos esto es lo que se llama la cosmología primordial, todo lo que tenga que ver con el origen del universo, y ese es mi ámbito de expertise, la cosmología primordial. Muy bien. Hoy estoy viendo que tienes un montón de alumnos aquí, fans, que están Ok, dando muy comentarios de puede muy, ser. muy fan. Muy bien, me alegro. Bueno, entonces, ya que estamos hablando del Big Bang, la siguiente pregunta se trata de eso. Y nos preguntan, esta ya es una pregunta que nos enviaron por redes sociales, es Ujú. ¿por qué el Big Bang sigue siendo la teoría más aceptada del origen del universo? Ah, ya, en realidad hay que, bueno, entender bien a qué se refiere la pregunta, digamos, el por qué el Big Bang es la teoría. A ver, existe el concepto del Big Bang, ¿cierto? Es un ¿Mm? concepto que acompaña a la cosmología ya desde hace varias décadas y es que eh, en el pasado del universo tiene que haber habido una gran explosión, ¿ya? Y eso es correcto, ¿ya? Todavía pensamos que es correcto. Y en ese sentido, sí, la teoría del Big Bang es una teoría muy exitosa que describe muy bien el pasado del universo, ¿ya? Ese es el sentido de la pregunta, es mi forma de interpretarla. Ya, Ah, perfecto. entonces, eh, la- 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 lo que se observó muy tempranamente el siglo pasado es que el universo se expande. Eso se observó viendo cómo las galaxias se alejan de nosotros. ¿Ah? Ujú. Y entonces entendimos, bueno, que
en realidad no es que nosotros estemos en el centro del universo y por lo tanto las galaxias se alejan de nosotros, sino que esto es cierto para todas las galaxias, ¿cierto? Y entonces todas las galaxias, todos los habitantes de cada galaxia observan exactamente lo mismo, de que No las otras somos galaxias se especiales. van. No somos especiales, No. lamentablemente. Y entonces, si uno considera esa observación que es muy crucial para la cosmología, de que el universo se expande, uno puede pensar, bueno, y entonces, ¿qué ocurrió hacia el pasado? Si el Claro, universo se expande, el universo se va volviendo más grande hacia el futuro. Bien, hacia el pasado el universo era más y más pequeño. claro. Y, y bueno, no es solamente esa observación, sino que además las matemáticas que usamos para entender el universo ratifican eso, de que en el pasado el universo era más pequeño y más pequeño, y que nada puede frenar eso, que el universo sí, era cada vez más pequeño, y entonces finalmente entendemos que tiene que haber habido una gran explosión. En algún momento esta expansión era tan violenta que hay un momento en el pasado que es lo que llamamos el Big Bang, el gran estallido, ¿ya? A partir Ya, del perfecto. cual todo emerge, se podría decir. ¿Ya? Y entonces, solo volviendo a la pregunta dice, bueno, ¿por qué es tan exitosa? La verdad es que esto ya lleva casi un siglo, desde que se propuso la idea del Big Bang. La verdad es que todas las observaciones y nuestras teorías han ido ratificando eso y han hecho nuestro entendimiento cada vez mejor sobre este entendimiento del universo. Es que efectivamente el universo se está expandiendo y que en el pasado tuvo que haber un gran estallido. ¿Eh? Todas Ya, las perfecto. observaciones ratifican eso, no hay ninguna observación que contradiga eso. Es una teoría robusta, entonces. Es una teoría muy robusta y sí, y probablemente va a seguir mejorando todavía nuestro entendimiento de esto. Muy bien. Ya, vamos a la segunda pregunta. Dice, tengo entendido que se ha descubierto que algunas galaxias aparentan alejarse más rápido que la velocidad de la luz, y eso se debe a que se está creando espacio entre ellas. ¿Podrías elaborar o explicar tal fenómeno? Claro, esto se relaciona con la pregunta anterior, ¿cierto? Y ya lo mencioné, que ya hace casi un siglo se observó que las galaxias se están alejando de nosotros. Ah, y entonces, primero, hay un cierto aspecto en el cual la pregunta es incorrecta, pero no es culpa de la pregunta per se, digamos. Eh, en realidad, a ver, lo bonito de esta observación de que las galaxias se alejan es que la forma que tenemos de entenderlo es, tú ya lo mencionaste, que no somos especiales, ¿ya? Es que en realidad todas las galaxias observan lo mismo, ¿ya? Unas de otras, ¿ya? Que si yo estoy parado en una galaxia muy lejana, ella también va a observar que nuestra galaxia se aleja de ella, pero va a Claro. observar también que cualquier otra galaxia se aleja de ella. Entonces, la teoría general de la relatividad, esta teoría de Einstein, dice, bueno, la forma que tú tienes que entender ese resultado, de que las galaxias se alejan de nosotros, es que en realidad es el espacio el que está expandiéndose. Las galaxias realmente están inmóviles en Claro. el espacio. Entonces las galaxias no se están, o sea, sí se están alejando, pero no es que las galaxias se estén moviendo realmente. ¿Ah? Las galaxias están quietas, están inmóviles. Y es el espacio el que hace el trabajo de expandirse, ¿ah? Y hacernos, bueno, hacernos ver que las galaxias se alejan unas de otras, lo cual sí es correcto. ¿Ya? Claro. Ah, entonces esto es como el típico ejemplo que uno tiene que dar ahora es el del globo inflándose. Si A uno mí me infla un gusta globo, más si el uno quese con papa. Me también, gusta muy, más el muy queque buen, con pasa, es muy buen mejor. ejemplo, pero me voy a quedar con el globo. Qué bueno en el Entonces, globo. si yo, esto lo debía haber preparado, debía haber tenido un globo listo para este ejemplo. Si yo tuviera un globo y le pongo unas marquitas sobre el globo y ahora lo inflo, va a ocurrir que las marquitas se alejan unas de otras, pero sin embargo están quietas en la Claro. superficie del globo. ¿Ya? Ujú. Entonces realmente ahí es el látex del globo, digamos, la goma del globo la que está haciendo el trabajo de estirarse, pero las galaxias están quietas. ¿Ya? Es una primera parte de la respuesta. Claro. Ya, entonces, pero eso es muy bonito, que las galaxias no están moviéndose, ¿ah? Y aún Y así por se lo alejan tanto, unas de sí. otras. ¿Ah? Entonces las galaxias Exacto. están quietas, y entonces no. Espero que ahí ya se empiece a entender por qué la pregunta tiene un aspecto incorrecto, y es que
O las galaxias sea, están quietas, la no tienen duda, velocidad. la duda la tienen muchas personas porque han escuchado antes de que nada puede ir más rápido que la velocidad de la luz y de Exacto, repente sí. uno está midiendo galaxias que se alejan con la velocidad de la luz, Claro, claro, claro. Entonces, en realidad, pero en la realidad no se están culpa moviendo. es que la culpa la tienen los astrónomos, ¿ya? Porque ellos saben que las galaxias están quietas, pero Ya, ya, para espérate, espérate. medirlas, ellos dan sus resultados en términos de velocidades, ¿ya? Entonces nos dicen, mira, tal galaxia se aleja a tal velocidad, ¿ya? Claro, Bueno, no quiero ponerme muy técnico, en realidad no la dan con velocidad, la dan con redshifts, ¿ya? Es en realidad una forma más técnica de decirlo, pero, pero, pero nos informan sus resultados a través de velocidades. Entonces, dan la sensación de que creemos que las velocidades se alejan con claro. velocidades. No, las galaxias están quietas. Mm, Y la luz no está quieta, la luz tiene que moverse, ¿ya? Porque la luz no puede estar quieta, ¿ya? La luz no, tiene que moverse a la velocidad de la luz, que por cierto es la velocidad máxima a la cual cualquier cosa puede moverse. Entonces, ahí está. Hay un momento, y esto es un efecto muy extraño, que las galaxias muy lejanas, que nos mandan sus señales de luz, porque brillan las galaxias, esa luz podría ser que no nos llegue nunca, ¿ya? Es un efecto extraño, pero si ustedes hacen el experimento con el globo, no es mm, difícil de entender. Si ustedes ponen una hormiguita sobre el globo y la ya, ponen sobre un punto, ¿ya? Digamos que la hormiguita se mueve a la velocidad de la luz, ¿ya? A la velocidad claro, máxima, ¿ya? Y ustedes ahora empiezan a inflar el globo. Bueno, la hormiguita puede transitar por la superficie del globo, pero claro, podría ser que la hormiguita nunca llegue hasta otro punto sobre el globo, ¿ya? Aun cuando la hormiguita llegue se mueve a la velocidad máxima de claro. propagación por el globo. Esa es la Mm, explicación, ¿ah? Así de sencillo. Es que la luz podría ser que, si bien la luz se propaga a lo largo del globo, de la hormiga, perdón, nunca va a llegar hasta un punto, hasta otro punto del globo. Y porque eso está también, creciendo el globo. exacto, y es simplemente porque el globo está creciendo y porque ciertas galaxias pueden estar muy lejos de la Mm, galaxia que emite la luz. Es un efecto puramente geométrico, la verdad, ¿ah? Es un efecto extraño, pero el globo lo explica. sí, el globo lo explica. A mí me gusta más el Kike, como te digo. Es más tridimensional, pero Claro, sí. sí, también, sí, sí. Bueno, la siguiente pregunta nos cambia un poco el tema. Dice, ¿qué Vale. sabemos de la materia oscura y por qué es tan necesaria para que el universo funcione como funciona? Ya, la verdad es que un desafío desde el principio de la cosmología es entender qué hay en el universo, ¿ya? Y tratar de hacer un presupuesto de las cosas que hay en el universo. Entonces estábamos bien seguros, desde el principio estamos bien seguros que ya, nosotros estamos en el universo, ¿ya? Y nosotros estamos hechos de átomos, de moléculas. Entonces, bien, y vemos cosas muy parecidas en otras partes, vemos que en Andrómeda hay también estrellas, voy a decir una cosa muy técnica, haciendo mediciones espectrales Ujú, de la luz que proviene de Andrómeda. Sabemos que Andrómeda está hecha de la misma materia nuestra, está hecha de los mismos átomos, y así vamos viendo galaxias, están todas hechas de átomos y entonces uno empieza a sacar cuentas, ya, ok, vemos que hay tantas galaxias, hay tantas estrellas, en el universo, hay tanta materia, y por lo tanto hay tantos átomos, y empezamos a hacer una lista de cuánta materia hay, ¿ya? Y es un trabajo muy difícil, suena difícil y lo es muy, muy mm, difícil. Es un trabajo que los astrónomos vienen haciendo hace mucho tiempo, ah, y tratar de llegar lo más lejos posible para ver cuánta materia hay, ¿ya? Y, y de pronto uno sabe que debe usar la relatividad general de Einstein para entender la expansión del universo, ¿ya? Y entonces empezamos a meter este presupuesto de la materia que observamos y vemos que las cosas no calzan bien. mm, Nuestra confianza en la teoría de la relatividad de Einstein es tan grande que cuando vemos esta inconsistencia del presupuesto, que le metemos, ya vemos toda esta materia, se la enchufamos a la ecuación de Einstein y vemos que las ecuaciones de Einstein nos dicen, no, el universo no se expande como tú lo estás viendo, con la expansión que tú ves. Uh, Esa es una razón y entonces vemos que tenemos que ingresar otras cosas que no estamos viendo, y tenemos que ingresar dos cosas más que no son la mm, materia que vemos, ¿ya?
Una es materia oscura, esa es la pregunta, y otra es energía oscura, ¿ya? Entonces Mm. esa es la historia más o menos. En realidad, los astrónomos lo contarían de forma distinta. Los astrónomos dirían, bueno, es que observamos que las Galaxias estrellas se mueven orbitan, más claro, rápido. orbitan. Claro, en realidad nació así. Esa fue una observación inicial que hace que entendamos Claro. que tiene que haber materia oscura. Pero como estamos hablando de cosmología, lo cuento en la versión cosmológica, y entonces sabemos Muy que bien. tiene que haber materia oscura. Esto está ratificado con muchas otras observaciones, no es solamente las ecuaciones de Einstein, de la relatividad general de Einstein. Y entonces tenemos ahí dos incógnitas adicionales. Sabemos que hay materia de la cual estamos Mm. hechos. A Claro. esta la llamamos materia bariónica, es la forma en que nos referimos a la materia de nuestra materia. Pero tiene que haber materia oscura y tiene que haber energía oscura. ¿Ya? Esa es por ahí va la cosa. Claro, en Eh, este caso la materia oscura estaría haciendo un efecto de contener un poco esta expansión, mientras que la energía oscura estaría haciendo lo contrario. claro, Estaría, nos permite entender bien la historia del universo. ¿Ya? ya, Sin materia perfecto. oscura y sin energía oscura no entenderíamos muchas cosas del pasado del universo. ¿Ya? Hay muchas observaciones que quedarían completamente inentendibles. Entonces, es la única Mm. forma de crear un cuadro coherente de todo lo que vemos en este momento y de lo que ocurrió en el pasado, sin materia oscura. Ahora, tú podrías preguntarme a continuación, bueno, ¿qué es la materia oscura? ¿Ya? ¿O qué es la energía oscura? Y la verdad es que no tenemos idea. ¿Ya? Sabemos que la materia oscura es algo parecido a la materia de la cual estamos hechas, eh, pero pero la gran diferencia es que no emite luz y no Mm. es afectada por la luz. Nuestra Claro. materia, lo que la caracteriza es que interactúa con la luz. ¿Ya? Nosotros reflejamos luz, ¿ya? Mm. Absorbemos luz y la reflejamos. ¿Ya? Claro. Y eso no pasaría con la materia oscura. ¿Ya? Entonces esa es una cualidad que sabemos que la materia oscura tiene que tener, pero no Ujú. sabemos mucho más sobre ella. ¿Ya? Y eso es malo, pero es muy bueno también. Es la razón por la cual hacemos cosmología. Por Sí, es eso verdad. la gente, digamos, los jóvenes se encantan con la cosmología y quieren meterse a la cosmología porque quieren descubrir qué es la materia oscura y qué es la energía oscura. Sí, tienen que venir a contarnos después de todo eso. Yo creo que lo descubren. Una vez una niña de 4 años me decía, oye, ¿qué hay dentro de un agujero negro? Y yo le decía, no sé, vas a tener que estudiar astronomía para poder averiguarlo todo Exacto. y A contarnos. ver, es que esa es la razón por la cual hacemos ciencia. Si todas las preguntas estuvieran respondidas sería tremendamente aburrido. Entonces, la gran razón por la cual me dedico a la cosmología es porque hay una cantidad de preguntas abiertas. Ujú. Y bueno, y un dato adicional a todo esto que lo había dicho antes, y es que al final, cuando hacemos este presupuesto, ¿cierto? Yo estaba hablando del presupuesto de cuánta cosa hay finalmente en el universo. Ujú. Solamente un 4% corresponde a la materia que vemos, a la materia de la cual estamos hechas, ¿ya? Ujú. A la materia de la cual están compuestas las galaxias, las estrellas. Entonces, todo ese total que Todo podemos lo que vemos. ver, Mm. ¿sí? Es solamente un 4%. Y el resto está repartido entre materia oscura y energía oscura, ¿ya? Y la energía oscura tiene algo así como un 70% del presupuesto energético del universo. Es inquietante. Inquietante, sí. De hecho, acá preguntan, lo digo al tiro, ¿Ya? si tienen alguna suposición de lo que puede ser la materia oscura, alguna teoría así que vaya como un Bueno, poquito más adelante que el resto. sí, por supuesto que hay varias propuestas. Abundan las hipótesis sobre qué podría ser la materia oscura. Entonces, esto va cambiando en el tiempo. Hasta hace poco había una propuesta que era la que iba ganando ¿Mm? la batalla, digamos, por imponerse como Ok. la teoría más sexy, se podría decir, Eh, que era la idea de los WIMPs, ¿ya? Weakly Interacting Massive Particles. Esto significa partículas masivas que interactúan débilmente. ¿Mm? Ah, y el nombre débil tiene un sentido técnico en la física. Hay un tipo de interacciones que se llaman débiles, ¿ya? Que son como primas hermanas de las interacciones electromagnéticas, ¿ya? Ya, Como ya te dije, la materia oscura no interactúa con la luz. Eso significa que no es capaz de sentir el campo electromagnético, ¿ya? claro. Bueno, pero sí podrían sentir lo que se llama el campo débil, ¿ya? Y Mm. el campo débil es otra forma de comunicarse, ¿ya? Uno se puede comunicar a través de luz,
pero otra forma de hacerlo es a través de señales débiles, ¿ya? Es enviando partículas débiles. En lugar de enviar partículas de luz, uno puede enviar partículas débiles para comunicarse con otra cosa, ¿ya? Entonces, esta era una teoría que era muy interesante, en la cual la materia oscura podría estar constituida de partículas que interactúan débilmente con la materia, y Ujú. eso nos da una chance de observarlas directamente en el laboratorio. Y entonces por mucho tiempo se hicieron laboratorios muy sofisticados bajo la tierra, digamos, enterrados, y son laboratorios, digamos, muy impresionantes. Ujú. La mayoría de ellos en el hemisferio norte, por cierto, y que están ahí diseñados para observar partículas de materia oscura que interactuaran débilmente con los contenedores de agua, digamos, de cierta forma, digamos. Y esa es una teoría que la llevaba, pero Ujú. poco a poco nos estamos desencantando con esa teoría porque se ha ido restringiendo mucho. Ya, a Ah, través de ya. varias décadas ya ha pasado mucho tiempo y todavía no se ha ratificado esa teoría. Ya, perfecto. Así que ahora el Ujú. escenario está de nuevo abierto y ahora hay una teoría, solo para, me estoy alargando mucho con esto, pero es bonito esto. Ahora hay una teoría que ha vuelto a renacer. Hace tiempo estuvo bastante viva, después murió, y es que la materia oscura sean agujeros negros. ¿Ah? Sean Sí, agujeros pues yo negros. sabía que se habían hecho eh, experimentos y todo, pero lo habían descartado, básicamente. claro, y ahora está volviendo a renacer la posibilidad de que la materia oscura sean realmente agujeros negros. ¿Ya? De Podemos hecho, volver a hace hablar poco de eso más encontraron tarde. uno a 1000 años luz. Vi en las redes Ah, sociales que había uno a mil claro. años luz. Está acá al lado. Exacto, exacto. Y bueno, esta teoría renació por eso, porque se han empezado a observar nuevamente, ahora por fin se están observando agujeros negros Ujú. y se están observando Mm, más agujeros negros de lo que uno suponía que podían existir. Ujú. ya, perfecto. Entonces, eso dio pie a tratar de reentender, bueno, ¿estamos realmente anticipando bien cuántos agujeros negros hay en el universo? Y si no es así, quizás la materia oscura, que sabemos que está ahí, puede que esté hecha de agujeros negros. Claro. Que genera gravedad, pero básicamente no interactúa mucho con la luz. Exacto, exacto. Interesante. Bueno, vamos a la siguiente que tiene todavía que ver con lo que hemos estado hablando. ¿En qué se basa la especulación de que hemos entrado en una dark matter dominated era? Ah, claro, en realidad creo que la pregunta es sobre Dark Energy Dominated Era, porque la aseveración que hacemos frecuentemente en cosmología es que estamos entrando en la era de la energía oscura. ¿Ya? Ya bien. Y la verdad es que cuando reconstruimos el universo y pensamos sobre la historia del universo, tenemos el universo separado por eras. ¿Ya? Entonces, hablamos de las eras, bueno, como lo haríamos sobre cualquier cosa, sobre la historia Sí, humana, sobre la historia de la vale. Tierra, sobre la historia de la biología en la Tierra, digamos, la separamos por era y le ponemos nombres a cada era. Ujú. Entonces, contando muy rápidamente la historia del universo, sabemos que el universo se inició con el Big Bang, el gran estallido, y el universo, cuando fue el gran estallido, era muy caliente, entonces el universo Ujú. comenzó siendo muy caliente, y en la medida que el universo se fue expandiendo, se fue enfriando, y esa primera era la llamamos la era dominada por radiación, Claro. Radiation Dominated Era. Y es porque en la medida que el Gracias. universo era muy caliente, entonces las partículas estaban muy agitadas, interactuaban mucho unas con otras, y lo hacían a través de la luz, ¿ya? Enviando señales de luz unas con otras, así chocaban las partículas, intercambiando luz básicamente, y entonces había mucha luz al principio en el universo temprano. Ujú. Entonces había mucha más luz que materia, de hecho. ¿Ya? Y entonces estaba dominada por luz, bueno, la luz es radiación, Claro. entonces por eso decimos que el universo está dominado por radiación. Luego el universo se fue expandiendo y se fue enfriando. Puedo contar más sobre eso después. Ujú. Y entonces ya la luz dejó de dominar y fue la materia la que tenía más contenido energético, la que importaba más para entender la expansión del universo. Ujú. Y bueno, siguió expandiéndose y ahora nos llevamos la sorpresa de que en realidad la materia ya no es lo que conforma el presupuesto energético mayor del universo, eso ya lo había comentado, sino que es la energía oscura. Claro. Pero eso es reciente, esta afirmación de que el 70% de la energía está en forma de energía oscura Mm. es solamente en la última era del universo, eso es reciente, Mm. ¿ya? Y eso es Sí, porque po. hemos entrado en la era dominada por la energía oscura,
Y así, entonces cada era está caracterizado porque hay alguna componente del presupuesto que está dominando, que le dice al universo cómo expandirse. ¿Ya? ¿Y Ah, hay algún ujú. como cálculo de hace cuánto tiempo estamos con tanta energía oscura? Así como para Sí, yo dar debiera una idea. conocer el número, pero por Miles decir de algo millones de años. son, sí, sí, son del Ah, orden ya. de 2.000 millones de años, por decir algo, tres Ya, mil perfecto. millones de años, pues puedo equivocarme en un par de mil millones de años. Ok. No era para saber si no había Eh, sido ayer, digamos, una cosa así. no, 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 esto son los últimos, pero en realidad no ha parado esa transición. Ya. La transición de estar dominado por materia oscura a energía oscura, Ujú. estamos todavía en la transición, ¿ya? Entonces Ya, perfecto. todavía faltan unos miles de millones de años más para que el universo esté completamente dominado por energía oscura. Probablemente más de unos miles de millones de años más, quizás son varios cientos de miles de millones de años para que el universo ya esté completamente dominado por energía oscura. Ya, ok. Ujú. La siguiente pregunta es, ¿por qué el universo se enfría? Claro, ya casi lo dije, Mm, pero puedo ahora explicar un poquito más. Dado que el universo se expande, en la medida que el universo se expande, hay cada vez más espacio entre mm. partículas. ¿Ya? Entonces, mientras más espacio hay, las partículas se golpean unas con otras con menos frecuencia. ¿Ya? Y la verdad es que cuando hablamos de temperatura, quizás debiera partir por ahí, la temperatura es una medida de qué tanto movimiento hay, ¿ya? En la Sí, materia. eso no Entonces, es tan conocido. acá yo tengo una taza con café, voy a aprovechar Mm, de tomar un poquito. muy bien. Ujú. El café ahora está un poquito más frío que antes, y es porque las partículas del agua, del café, ¿ya? Ahora se mueven un poco menos que antes. ¿Ya? En la medida que se va enfriando el café, las partículas del agua están revoloteando menos. Y es porque Ujú, hay menos energía simplemente. La energía se va disipando. En el caso del agua, la energía se va transmitiendo hacia el aire y el aire le va quitando energía, le va quitando, el aire va golpea, interactúa con el agua, con la superficie del agua, y el agua calienta el aire. Eso se empieza a agitar. ujú. Bueno, y ese movimiento se empieza a alejar del agua y va siendo reemplazado por otras moléculas del aire que están más frías y por lo tanto con menos movimiento. Ah, entonces las cosas tienden a enfriarse porque, bueno, el movimiento se va repartiendo, se va repartiendo por el sistema, ¿ya? Por Entonces, más volumen, claro. claro, entonces el movimiento del café, o sea, la temperatura del café se disipó en forma de movimiento hacia el resto del sistema, el aire en esta pieza está más frío que el café, y ese movimiento se fue repartiendo y ahora la pieza está un poquito más caliente que antes por culpa del café, ¿ya? Claro. Eh, bueno, con el universo la historia es similar. El universo está muy caliente en el pasado, eso quiere decir que la materia se golpeaba con mucha frecuencia antes. Eh, Había mucho movimiento en el universo antes, pero a medida que el universo fue expandiéndose, había más espacio para la materia. ¿Ya? Y Ujú. entonces, en la medida que se iban golpeando, se iba tranquilizando todo, ¿ya? Y entonces había menos necesidad de ir golpeándose entre unas y otras. Y ese proceso microscópico, bueno, lo entendemos como temperatura. Al final, la temperatura va disminuyendo, ¿ya? Pero hay menos movimiento al final de materia, ¿ya? Ya, perfecto. Ah, y eso sigue ocurriendo en el fondo. Cada vez hay menos movimiento y Ujú. a veces también se dice como que de otra forma la entropía va aumentando en el sistema, que el desorden va aumentando. Están ligados esas afirmaciones. Creo que después Ya, vamos a hablar perfecto. de entropía, me parece. Sí, hay una preguntita por ahí de entropía. Claro, claro. Voy a cambiar un poco, hacer un pequeño comentario. Estaba Claro. viendo unas preguntas que aparecen sobre estrellas y agujeros negros y Ujú. felizmente y casualmente esas preguntas ya las contestaron nuestros expertos que estuvieron las semanas anteriores, así que las pueden revisar en nuestro canal de YouTube. Si ustedes se meten a YouTube y buscan Astro UDP, lo van a encontrar inmediatamente Ya, y van a ver las sesiones que tuvimos con Roberto Seff sobre agujeros negros y con Paula Jofré sobre estrellas la semana pasada. Y ahí ya. pueden No, ver las no, respuestas a esas preguntas. no sabes el alivio que me da porque no tengo idea sobre estrellas. Algo sé Sí, lo sobre sé, por agujeros eso negros, estamos, pero, por eso pero estamos separando esto en expertices. muy bien, muy bien. Bueno, vamos entonces con la siguiente pregunta, que esta sí que es expertise porque yo no tenía idea de lo que estaban hablando.
¿Qué son las Ujú. oscilaciones acústicas de bariones? De variones. Ya, a ver, sabemos que muy poco después del Big Bang el universo no era completamente homogéneo, ¿ya? Eh, bueno, quizás la gente no lo sabe, el universo se ve muy homogéneo, ¿ya? En todas las direcciones vemos casi lo mismo, ¿ya? Es una Claro. característica bien espectacular del universo, que se ve igual en todas partes, ¿ya? ¿Te refieres como a la misma cantidad de esuelas, de galaxias, los mismos vacíos, Sí, como sí, la estructura en general, ¿cierto? claro, si yo les mostrara una foto del universo, una foto muy profunda, suponte, hay una foto muy bonita que se llama no me acuerdo cómo se llama en realidad, el Hubble Deep El Field, creo que se llama campo algo así. profundo, ultra profundo de Claro, Hubble, sí. claro, si tú ves esa foto, tú no podrías ser capaz de decirme de qué dirección en el universo estamos hablando, ¿ya? Porque esa foto se ve igual que cualquier otra foto del Hubble Deep Field, digamos, de cualquier otra parte del universo. Ujú. Entonces, eso nos revela que el universo se ve igual en todas partes, existe el mismo tipo de galaxia en todas partes, no hay nada especial si yo miro hacia allá o hacia el otro lado. No hay un centro universo, ¿ya? Ya, Pero la verdad es perfecto. que las galaxias, la sola presencia de las galaxias nos informan de que en realidad el universo eh, tiene rugosidades, ¿ya? O sea, no es completamente homogéneo, sino que hay textura, ¿ya? Ujú. eh, Déjame llamarlas rugosidades, ¿ya? Entonces no es completamente lisa el volumen. O sea, si pensáramos como una superficie, digamos, una mesa, no es Ujú. completamente lisa. Si yo tocara la superficie de la mesa, siento que es lisa, pero en realidad me doy cuenta que hay algo de textura, ¿ya? Entonces las Ya. galaxias son esa textura. Entonces la pregunta es, ¿de dónde viene esa textura? ¿Ya? Y sabemos que en realidad provienen desde el propio Big Bang, ¿ya? En realidad te voy a corregir. Me voy a corregir a mí mismo, en realidad. Sí. En realidad, ahora sabemos que provienen desde antes del Big Bang. ¿Ya? El Big Bang no es el comienzo real del universo. Entonces, Ay, Dios mío, claro, vamos a salir en claro, la cuarta claro. ya. Claro, entonces en realidad, volviendo a la primera pregunta, ¿por qué la teoría del Big Bang es tan exitosa? No, no es tan exitosa. En realidad, si es que entendemos el Big Bang como el comienzo de todo, ahora sabemos que no. El Big Bang ocurrió, el gran estallido ocurrió, sí, pero algo ocurrió antes del Big Bang. Entonces, estas rugosidades las investigamos, nos digamos, la cosmología moderna se dedica a estudiar estas rugosidades, cómo llegaron a convertirse en galaxias, y en todo lo que vemos en realidad. Ah, y le seguimos la pista, le seguimos la traza a estas rugosidades y sabemos que provienen desde antes del Big Bang, es una primera afirmación. Y entonces las oscilaciones acústicas bariónicas de las cuales me preguntaste son parte de la historia de estas rugosidades, ¿ya? Durante la época dominada por radiación, de la cual ya mencioné, ¿cierto? Que es la primera época después del Big Bang, sabemos que la materia está ahí muy agitada, ¿ya? Y algo que hacen es oscilar. Y oscilan, simplemente es como un baile que la materia tiene. Y a ese Ok. baile le llamamos las oscilaciones acústicas bariónicas. Ok. Son acústicas porque son esencialmente sonido, el sonido que está yendo y viniendo de un lado para otro. Ok. Wow. Y nada, es básicamente eso y es bien bonito porque lo entendemos gracias a la teoría de la relatividad general de Einstein. La Ujú. materia quiere colapsar debido a la atracción gravitacional, pero Claro. la luz impide que colapse esa materia y la luz hace que salga eyectada de estos pozos de potencial en lo cual la materia quiere caer, ¿ya? Ok. Y eso lo entendemos, ya eso lo llamamos oscilaciones acústicas bariónicas. Eso. De hecho, aquí Astro Caroca dijo que había preguntado por eso. Ok, muy bien, es muy buena pregunta. Sí. Muy bien. Ya, genial. Aprendí. Me gusta aprender. Y solo déjame complementar un poquito nomás. Si ustedes quieren ver una evidencia de las oscilaciones acústicas bariónicas, googleen CMB, ¿ya? CMB, y la primera imagen que va a aparecer es una imagen preciosa, como Un un color. óvalo, claro, un óvalo con pintitas de color, depende de qué experimento estamos hablando, rojas con verde y azul, en fin. Y eso es lo que el CMB es Cosmic Microwave Background. Y Ujú. esa es la imagen más antigua que tenemos del universo. ¿Ya? El universo, es una foto de cuando el universo tenía algo así como 380.000 años de edad,
lo cual es nada, Ujú. a partir del Big Bang, por cierto. Entonces, a partir del Big Bang, el universo, esa imagen muestra el universo cuando tenía algo así como 380.000 años, que el Ya, universo wow. actualmente tiene algo así como 14.000 millones de años, un poquito menos. Y entonces, si pensamos que el universo tiene 24 horas, esa imagen es de cuando el universo tenía 2 segundos, ¿ya? Para dimensionar un poco qué tan temprana es esa imagen después del Big No Bang. había hecho el cálculo. Mm. Claro. Muy bien. Y son una evidencia de las oscilaciones acústicas bariónicas, ¿ya? O sea, ahí esa es una foto básicamente de esas oscilaciones, de ese baile que te Un describí recién. fondo cósmico microondas. Muy bien. Exactamente. Y de ahí viene una pregunta que creo que tiene que ver también. Dice, ¿cómo se ¿Ya? sabe que la materia oscura creó pozos de potencial después de la Radiation Dominated Era? Bueno, sí, lo sabemos porque, por varias razones. Primero que nada, eh, a ver, tiene que haber potencial, ¿ya? Eso lo sabemos por la presencia de las galaxias. Las galaxias se originan a través del colapso gravitacional de la materia, ¿ya? Ah, ya. Entonces eso Eso tiene que sería un ocurrir. pozo potencial donde todo esto se junta en la un- materia. claro, un pozo potencial es un lugar donde la materia tiene que caer porque es Forma atraída galaxia. claro, claro. O sea, a eso lo llamamos pozo de potencial. Muy bien. Y la pregunta muy válida es a partir de cuándo empezaron a existir esos pozos de potencial, ¿ya? Y la ¿O verdad es cómo que se sabe? Dicen. sí, Es que sí, relaciona la materia oscura con esos pozos de potencial. ¿Es claro, esa claro. lo que se piensa? Sí, porque en realidad hoy sabemos que es la materia oscura la culpable de que existen esos pozos de potencial. Entonces Mm. las galaxias se forman en estos pozos de potencial porque a la materia visible, a la materia de la cual estamos hechos, no le queda más que caer en esos pozos de potencial, porque ya la materia oscura ya los tenía ahí preparados, ¿ya? Claro. Entonces, y también sabemos que sí, que las galaxias están rodeadas de materia oscura, ¿ya? Y es la materia oscura realmente la que forma estos pozos de potencial. Ya entendí. Y entonces la pregunta es cuándo se forman estos pozos de potencial y ya en realidad vienen desde el principio desde el Big Bang mismo. En realidad esas son las rugosidades de las cuales estoy hablando, ¿ya? La rugosidad esta que proviene desde el Big Bang, podríamos decirlo, son estos pozos de potencial, ¿ya? Ah, Es una forma de pensarlo, ¿ya? Que lo que proviene desde antes del Big Bang son los pozos de potencial. Los pozos de mm. potencial se formaron no ni siquiera durante la época de radiación, sino que dominada por radiación, perdón, sino que antes de que el propio universo existiera, ¿ya? Es difícil de darle No, sentido a eso. Ya, eso no va a tener que hablar más porque de hecho quedan 20 minutos solamente. ya, dale, Me dale. parece terrible. Apurémonos entonces. Así que Pregunta, apurémonos. pregunta. Una pregunta que se repitió harto es ¿qué pasa con la constante de Hubble? Que salió una noticia de que habían grupos diciendo que los valores eran muy distintos, entonces Claro, preguntan cuál es la correcta, claro, claro. o si es real la discrepancia y qué tan importante sería eso. Acá hay una gran batalla entre cosmólogos y astrónomos, ¿ya? Entonces, bueno, estoy contando la historia de una forma que probablemente es inaceptable para cualquier experto, ¿ah? Pero me voy a dar esta licencia. Ok. Eh, esta, esta- Esto que mencionas de que hay dos mediciones distintas del ritmo de expansión del universo, ¿ya? Este parámetro Ujú. H, del cual se habla, de la constante Hubble, nos dice qué tan rápido se expande el universo, ¿ya? A qué Claro. ritmo se expande, ¿ya? Y por mucho tiempo la medición estaba dada por los astrónomos. ¿Ya? Los astrónomos desde Hubble, digamos, empezaron a medir esta constante Hubble, la constante Hubble. Ujú. Ah, y bueno, con la época, con el paso del tiempo fueron perfeccionando esta forma de medir las cosas, pero Claro. es una medición muy difícil de hacer, muy, muy difícil de hacer, ¿ya? Es Ujú. extraordinaria y la forma es épica realmente. La forma en que los astrónomos hacen esta medición es realmente increíble, ¿ya? Pero es muy complicada y está llena de premisas, digamos. Tenemos que asumir cosas Factores que sobre. podrían ser errores. Claro, tiene mucho ruido y muchos errores que, bueno, los toman en cuenta, así es un trabajo Sí. muy bien hecho. Ah, y entonces hay suposiciones sobre estrellas de neutrones, sobre estrellas variables, sobre todo tipo de cosas, ¿ya? Mientras que en la cosmología
los cosmólogos tenemos otra forma de medir la expansión del universo y esto es mucho más reciente, ¿ya? Ujú. O sea, la idea existe hace mucho tiempo, pero hace pocas décadas se pudo implementar, ¿ya? Ya, Y perfecto. entonces tuvimos que mandar satélites al espacio exterior para poder recién hacer este tipo de observaciones. Y al Mm, principio, con las primeras observaciones de estos satélites, que observan el fondo de radiación cósmica, ya lo mencionamos, el CMB, espero que la gente ujú. haya googleado el CMB. Ah, y entonces se llegó a una medición del parámetro H a través del CMB, ¿ya? Ya, perfecto. Pero al principio, con la primera medición de H a través del CMB, era consistente con la medición que hacen los astrónomos, no hay ningún problema. Pero ahora, muy recientemente, ambas mediciones han empezado a diverger, ya están dando Ah, valores distintos, ¿ya? chan, chan. Entonces yo como cosmólogo tengo la responsabilidad de decir que la medición nuestra es la correcta, ¿ya? Obvio. ¿Qué Ah, tan y, distinta es esta, sabes? Porque yo ah, me acuerdo que los astrónomos como 70 megaparsec por sí, sí, la verdad, mira, aquí me puedo segundo. carrilar No, porque los kilómetros por segundo números, por megaparsec. claro, aquí me puedo dar licencia de carrilar, es que no me acuerdo el número exacto, pero ya, suponte Ah, los ya. astrónomos dan 70 y los cosmólogos decimos que es 68, por decir algo, ¿ya? Ah, ya no es tanto, pero Claro, podrías crucear. claro, si Ya, me ok. equivoco cambiamos las unidades, pero la cosa son números distintos, pero las barras de errores son pequeñas, entonces hace que uno piense, sí, acá hay algo interesante pasando. Ya, Mira, ok. podría ser que en realidad ninguna medición sea incorrecta, que las dos sean mediciones correctas de H, ¿ya? Y eso sería lo más interesante porque significa que en realidad estamos perdiendo, hay algo más que agregar en nuestro entendimiento del universo, Mm, hay algo de lo cual nos estamos perdiendo. Y si incorporamos ese factor del cual nos estamos perdiendo, que no tenemos idea qué es, ¿ya? No sabemos qué podría ser, podría ujú. ser que entendamos por qué estas dos mediciones son distintas. En realidad no son mediciones incorrectas, simplemente es nuestra forma de interpretarlas, lo que no es correcto, ¿ya? Ya, Ah, perfecto. eh, Muy bonito, yo creo que está abierto ahí el tema y Sí, es un puzzle, ¿ya? sí, de todas formas. Oye, me quiero saltar inmediatamente a lo que nos Démosle, anunciaste que sí, hay sí. antes del Big Bang. Quiero saber. Ya pues, bueno, sabemos que estas rugosidades, ya te lo he comentado, estas rugosidades, Ujú. a ver, déjame rebobinarme. Habíamos hecho una afirmación antes de que sabemos que el universo tiene que haber comenzado con un Big Bang. Esa era una afirmación porque usamos las ecuaciones de Einstein y Ujú. extrapolamos la expansión del globo, digamos, el cual vivimos, y Ya, sabemos ok. que el globo tenía que tener tamaño cero, un radio cero, en Claro, un momento dado. ¿Ya? Y a ese momento lo llamamos el tiempo cero, t igual a cero del universo. ya, ok. Pero ahora, después te mencioné las rugosidades, ¿no? Mm, Y si ahora estudiamos estas rugosidades, y para estudiarlas también tenemos que usar las ecuaciones de Einstein, la teoría de la relatividad de general de relatividad. Einstein, Ujú. claro. Y si estudiamos cómo evolucionan hacia atrás en el tiempo, cómo eran estas rugosidades en las distintas épocas del universo, descubrimos que en realidad estas rugosidades tienen que, a ver, de alguna forma van evolucionando hacia atrás en el tiempo. Estoy pensando en que estamos tratando de reconstruir el tiempo Claro, hacia atrás ok, ok. de una forma en la cual no pueden haber provenido desde el Big Bang, desde esta singularidad Ok, que es ok. el Big Bang, ¿ya? Entonces hay que meterse en la cosa técnica para apreciar Ujú. eso, pero lo que he contado en esencia te hace entender eso, y es que estas rugosidades estaban ahí sí o sí en T igual a cero. La teoría de Ya, ok. Einstein no logra explicar la presencia de las rugosidades. Entonces, Después de ese tiempo. Ya, ok. si queremos explicar las rugosidades, tenemos entonces que eh, tener la valentía de decir, tiene que haber habido algo antes de T igual a cero, antes del Big Bang, Pero eso ¿ya? significa que tendría que haber habido al menos alguna ley física que sobreviviera al Big Bang. Porque tiene que haber Bueno, alguna causalidad entre lo que hubo antes y después para que esto suceda, ¿no? ahora la pregunta, esto se entendió hace un buen tiempo atrás, ya, este puzzle de las rugosidades, ¿ya? Ujú. Hasta más o menos como fines de los 70, principios de los 80, la cosmología estaba llena de puzzles, ¿ya? Habían un montón de cosas que no calzaban, ¿ya? La cosmología había sido muy, muy
exitosa en explicar el universo a gran escala, pero de pronto las rugosidades empezaron a ser un dolor de cabeza para los cosmólogos. Ya, ok. Y especialmente por eso, porque sabíamos que tiene, bueno, yo no estaba ahí, no estaba haciendo cosmología en esa época, pero hablo en nombre de otros Pero estabas cosmólogos, del digamos, lado de los cosmólogos, claro, sí. sabíamos que estaban presentes ahí. Entonces la pregunta era, bueno, ¿cómo entendemos eso? Ah, y entonces a principios de los años 80 hubo una propuesta que en el fondo ordenó toda nuestra forma de pensar sobre esto, y Ujú. es una propuesta que se llama la teoría de la inflación cósmica. ¿Ya? Ah, también nos preguntan de Y, eso, así que ya, cuente. perfecto. Y esta teoría propone que en realidad el Big Bang no es la, la singularidad a partir del cual comienza todo. ¿Ya? Ujú. Es un gran estallido, sí, pero no es una singularidad. ¿Ya? Ya, ok. ¿Qué es una singularidad? Una singularidad es una circunstancia en la cual el espacio está tan retorcido, ¿ya? El espacio-tiempo está tan retorcido. Ustedes ya hablaron de agujero negro en otra sesión, ¿cierto? Sí. Entonces el espacio-tiempo está tan retorcido que se vuelve singular. La teoría no es capaz de dar cuenta de qué está pasando ahí. ¿Ya? Claro. Entonces hasta fines de los 70 y principios de los 80, el Big Bang era entendido así, era un gran estallido, pero era tan intenso el estallido que el espacio-tiempo se retorcía de tal forma que había una singularidad. Y por lo tanto ahí comenzaba todo, Ya, incluso el espacio y el tiempo comenzaban ahí. claro. Y entonces la propuesta esta de la inflación cósmica lo que hace es separar un poco las aguas y dice, no, hay un gran estallido, pero no había singularidad. ¿Ya? Y por lo tanto el espacio y el tiempo no comienzan en ese evento, sino que Ujú. había espacio-tiempo previo al Big Bang. Mm, ¿Ya? Es una forma de entenderlo. Entonces a partir de entonces empezamos a hablar de pre-Big Bang. ¿Ya? ok. Y en la cosmología ahora estudiamos, y a eso me dedico, la verdad, eh, soy experto en cosmología primordial y eso significa que en realidad me preocupo de todo aquello que ocurría antes del Big Bang, ¿ya? Ujú. De forma que tratamos de entender cómo el universo llegó a tener estas rugosidades para que en el Big Bang evolucionara de la forma en que lo observamos ahora. ¿Ya? Ok. Y para que luego se formaran galaxias y pozos de potenciales, etcétera, etcétera. ¿Ya? Eso Ujú. es, y inflación cósmica hace eso, da una explicación de cómo se veía el universo antes del Big Bang. Ya, perfecto. Bueno, preguntan también si el universo tiene un único comienzo y un único final a lo largo del tiempo, o Ujú. si tiene ciclos, es decir, que puede crearse y destruirse para volver a hacer lo mismo después. Ya, la respuesta es no tengo la menor idea y nadie lo sabe realmente. ¿Ya? Justamente con lo que te acabo de contar, digamos, este paradigma de que el universo tuvo un comienzo ya no es tal. ¿Ya? Ujú. Persiste mucho en la cultura popular, la verdad, en esto de hablar de pensar en el Big Bang como el comienzo de todo. Claro. La verdad que en cosmología, a quienes nos dedicamos a la cosmología, sobre todo quienes nos dedicamos a la cosmología primordial, ya no hablamos del Big Bang casi no hablamos del Big Bang, de hecho, ¿ah? Ya. Y definitivamente no como el comienzo del universo. ¿Ya? Entonces, con esto se nos borra el comienzo del universo como un concepto del cual podemos hablar con certitud. ¿Ya? Ujú. Y, y la verdad es que eh, no sabemos si hay siquiera un comienzo del universo. ¿Ya? Un comienzo en el sentido de que comience el espacio y el tiempo. ¿Ya? Si yo Ujú. tuviera que hablar del comienzo de nuestro universo, del universo que observamos, diría Claro. sí, el Big Bang es el comienzo del universo que observamos. ¿Ya? Ok. Pero el comienzo del universo como un todo, Ujú. no. ¿Ya? Entonces, nuestro universo, el universo en el cual nos toca vivir, ¿ya? Por aquello me refiero al universo que observamos, Ujú. sí, tiene un comienzo en el Big Bang, pero entendiendo que antes había algo más, y era algo más muy diferente al universo que observamos. Y eso lo llamamos inflación cósmica. ¿Ya? Entonces, en ese Ya, sentido, perfecto. nuestro universo puede ser pensado, probablemente es la forma correcta, como Ujú. una burbuja, literalmente una burbuja que vive en un fluido, ¿ya? Buah. Un fluido lleno, probablemente lleno de otras burbujas, que son otros universos, ¿ya? Que no podemos observar, ¿ya? Así que no podemos corroborar esta idea.
Ok. Y ese fluido que rodea nuestro universo es, por decirlo de una forma, es inflación cósmica, ¿ya? Es espacio-tiempo que continúa estando en esta etapa de Mm, inflación cósmica, ¿ya? ya, perfecto. Qué Y, loco. y nuestro universo es una burbujita que se generó espontáneamente y que escapó de este estado de la inflación cósmica, ¿ya? Tuvimos suerte Como que que se nuestro ordenó. universo, claro, claro, se podría decir que salió de ese estado. Ujú. A ver, es como yo abro una bebida, digamos, una botella de agua mineral o una bebida, lo que sea, y de pronto empiezan a emerger burbujas donde no las había antes, ¿cierto? Claro. Entonces el fluido podríamos pensarlo, el fluido es inflación cósmica, ¿ya? Ujú. Por decirlo de alguna forma, en términos Claro. metafóricos, y las burbujas que nacieron de pronto espontáneamente, son universos, ¿ya? Que están creciendo y hay cosas ocurriendo dentro, ¿ya? Qué loco. Eso Bueno, no, dime. una de las preguntas que llegaron también, que ya se salen un poco de la cosmología científica, preguntaban sobre las coincidencias sobre las distintas cosmologías, pero de las civilizaciones del planeta Tierra. Y Claro, ahí hay una coincidencia que no la había visto yo. Y es ¿ya? que en muchas cosmologías, el inicio del universo, la creación, el génesis, todas las historias de inicio del universo, es pasar del caos al orden. De acuerdo. Entonces, ¿es un dios que te ordena el mundo? ¿O es una diosa que separa el aire del suelo? ¿O es alguna cosa? Y ahora tú me estás diciendo que acá vendría siendo algo parecido. Mira, curiosamente, déjame darle una vuelta a eso. En cosmología hay un cierto aspecto que es al revés. Aquí vamos Ujú. pasando del orden al desorden, ¿ya? Ah, ya, ya. También hay una pregunta así. El desorden va aumentando realmente. La entropía en el universo va aumentando en la medida que el tiempo pasa, ¿ya? Ujú. En realidad, lo que acabo de decirte es una trampa, y estoy de alguna forma respondiendo a esa pregunta ya, Está bien, está bien. sobre la entropía del tiempo. Y es que la flecha del tiempo, el hecho de que sintamos que el tiempo pasa en cierta Ujú. dirección, que el tiempo tiene una dirección, el tiempo va hacia adelante y no hacia atrás, ¿ya? Exacto. Es porque la entropía va aumentando, ¿ya? El desorden va aumentando, ¿ya? Ujú. Es cierto que si yo ordeno mi pieza, la entropía disminuye, ¿ya? Disminuye, claro. Pero eso tiene un costo. El costo es que la entropía, en términos generales, sí aumenta, ¿ya? Yo, al ordenar mi pieza, lo único que he hecho es desordenar más las cosas en términos globales, digamos. ¿Ah? He contribuido al calentamiento global, ¿ya? Exacto. Ok. Entonces, Te botaste, te acá digo que. hay una lección, ¿ah? Ok. Que no ordenemos nuestras piezas, digamos, para no contribuir al calentamiento Me global, gusta, ¿ya? me gusta. Entonces, cuando ordenamos las cosas, eso tiene un costo. Al final se desordena más el ambiente en términos generales, ¿ya? Se Ah, cumple la ley física de que la entropía siempre aumenta. la entropía simplemente, eso ocurre efectivamente en el universo. Y uno Ujú. podría preguntarse, bueno, ¿pero por qué? ¿Ya? ¿Por qué aumenta y la verdad es que una explicación cosmológica es que, bueno, es porque hubo Big Bang, ¿ya? El Big Bang existe en nuestro pasado, Ujú. y el Big Bang es un evento muy ordenadito, se podría decir, había mucho orden, ¿ya? Ya. Entonces comenzamos desde el orden y vamos hacia el desorden, se podría decir. ¿Ya? Estoy dando vuelta a la tortilla en el fondo Ah, y entonces, el hecho de que tengamos sensación de que el tiempo pasa es Ujú. culpa del Big Bang. Podemos culpar el Big Bang de aquello, ¿ya? O Echémosle la agradecer. culpa al Big Bang. Agradezcamos al Big Bang De la arruga gravitacional y de no sé que una sí, cosa. y de que tenemos memoria, digamos, de que podemos recordar el pasado y no el futuro. Bueno, Bueno, de eso podemos culpar en realidad al Big Bang, de que yo no pueda recordar el futuro. exacto. Bueno, nos quedan como 4 minutos, así que ¿Ya? la otra pregunta que se reportó harto es de la teoría de cuerdas. ¿Y qué tiene que ver esto Ajá. con la teoría unificada? Bien, la verdad es que esta teoría de la inflación cósmica, de la cual no te he dicho mucho qué es inflación cósmica, Ujú. es una teoría que matemáticamente la podemos formular bien, ¿ya? Entendemos bastante bien en qué es inflación cósmica y por lo tanto creemos entender cómo se veía el universo antes del Big Bang, ¿ya? Y todas las observaciones ratifican que ese entendimiento funciona bastante bien, ¿ya? Y esperamos que las observaciones futuras continúen ratificando esto o que nos digan en realidad estamos completamente errados, ¿eh?
La verdad es que eso siempre es mejor todavía. El sueño que tenemos es que una observación en el futuro diga, todo lo que has hecho toda tu vida fue incorrecto, ¿ya? Ahora tienes que rehacer todo, ¿ya? Es decir, No mucha gente entiende eh, eso. ese es el sueño de un científico. El sueño del científico es que, Exacto. que las explicaciones científicas que hemos, en las cuales trabajamos sean Claro, incorrectas. Y el trabajo de un científico de verdad es torpedear una teoría científica, ¿ya? A eso nos dedicamos, a tratar de de torpedearla derribarla. por derribarla. Y al final eso, bueno, las teorías las teorías que sobreviven, las buenas teorías, es porque han sido muy torpedeadas y siguen estando ahí, ¿ya? Y eso le pasa un poquito a la teoría de inflación cósmica. La torpedeamos por todos los ángulos posibles y sigue estando ahí, sigue siendo una buena explicación, Ujú. pero todavía podríamos tener dudas de que la inflación cósmica sea una buena explicación de lo que ocurrió previo al universo, ¿ya? Perdón, previo al Big Bang, ¿ya? Y, Oye, esto me está y- avisando que quedan menos de 2 minutos, así que ya. Y entonces voy a redondear. Y la verdad es que es una explicación que matemáticamente la entendemos, pero que todavía no sabemos, no conocemos los fundamentos, ¿ya? No es una teoría fundamental, ¿ya? ya que. ¿Qué significa teoría fundamental? De que, pueda ser entendido en términos de gravitación cuántica, ¿ya? Gravitación cuántica supuestamente es la teoría que todavía no conocemos, pero que une a la mecánica cuántica con la relatividad general de Einstein, ¿ya? Y las reúne en una sola teoría, ¿ya? Ujú. La inflación cósmica tiene un poquito de ambas. La inflación cósmica la tenemos Sí, que entender con la mecánica cuántica y con la relatividad general de Einstein, ¿ya? Necesitamos claro. ambos, pero aún así no es una teoría que podamos entender desde el punto de vista de la gravitación cuántica, ¿ya? Entonces ese es un defecto de inflación cósmica Ujú. y teoría de cuerdas podría ser la solución a aquello. La teoría de cuerdas es una propuesta Mm, a gravitación cuántica. Entonces estudiamos mucha teoría de cuerdas en la cosmología primordial. Usamos la teoría de cuerdas para entender el universo temprano porque podría ser que la inflación cósmica, la forma correcta de entenderlo sea con las herramientas de teoría de cuerdas, ¿no? Esa es un ujú. poco la explicación rápida a Ya, esa ok. pregunta. Ujú. Queremos que funcione, pero todavía no funciona. Todavía no está aprobado, digo. Claro, y por Sería lo lindo, tanto, nos gustan las unificaciones a nosotros. bueno, Oye, quedan 10 segundos, 10 segundos, ya. así que te quiero agradecer mucho No, este gracias a ti. contacto. Yo sé que hay mucha gente feliz que se va a ir con sus